Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Los 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablando del caso Zapatero y de toda la información que se está destapando. Tal y como publica The Objective, hoy hemos sabido que la consultora Ernst & Young mantuvo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como asesor entre los años 2016 y 2018 con una retribución cercana a los 100.000 euros anuales. Zapatero era parte de un consejo consultivo y prestaba labores de asesoría que facturaba como autónomo. La consultora sostiene que su participación se limitaba a reuniones periódicas sin implicación directa en la captación de negocio e insisten en que la colaboración se extinguió con el cambio de dirección de la firma. Curiosamente, esta asesoría coincide en fechas con otras actividades del expresidente que están bajo investigación judicial en las que se cree que determinados contratos de asesoría pudieron servir como pantalla para otros pagos. ¿Por qué Ernst & Young, consultora reputada, tenía en nómina a Zapatero entre 2016 y 2018? 100.000 euros al año. Oiga, para labor de consultoría no está mal, ¿no? 100.000 euros al año que Zapatero compatibilizaba con su paga vitalicia como expresidente de unos 80.000 euros al año, más los beneficios anejos como disfrutar de escolta, esas cosas, y su pasaporte diplomático y... Oiga, ¿qué beneficios sacó Ernst & Young de esa labor de consultoría de Zapatero? No es la única empresa para la que hacía labores de consultoría, también hay otra que se llama CREAB, que además ayer pues publicaba algún medio que fumaban en pipa porque tenían un contrato con Zapatero por el cual también le pagaban por consultoría, pero era un contrato con exclusividad y resulta que mientras tanto Zapatero hacía otras cosas y que estaban muy enfadados en CREAB. ¿Qué tipo de labor hacía Zapatero para justificar esos salarios enormes? Ya les he dicho muchas veces que en ciertos círculos pues la corrupción adquiere pues unos matices de limpieza. Ejemplo, es usted presidente, yo qué sé, en los Estados Unidos. Y entonces le hace un favor en forma de contrato por miles de millones de euros, de dólares a alguna empresa, le otorga algún tipo de concesión, algún tipo de ayuda, le encarga algún tipo de trabajo o desarrollo, esa empresa hace una fortuna con su decisión como presidente. Entonces, pues hombre, quedaría feo el decir, oye, y de lo que te he dado dame un 5%. No, las cosas no se hacen así, hombre. Lo que se hace es pues entrar en la rueda del club. Tú como presidente tomas una serie de decisiones para beneficiar a cierta gente que no cobras de manera inmediata. Luego dejas de ser presidente y entonces entras en el circuito, por ejemplo, de los conferenciantes de éxito, y ese expresidente americano se dedica a ir por el mundo dando conferencias a razón de $1.000 el segundo. Y entonces pues da una conferencia en Singapur de media hora y se embolsa una pasta, 1.800.000 dólares por una conferencia de media hora. ¿Y de dónde sale ese 1.800.000? Pues, hombre, sale de la organización de la conferencia, que es una asociación de no sé qué, entre cuyos donantes está
¡Hombre! La empresa a la que hizo un favor en su momento aquel presidente americano. Esa es la manera de actuar en este tipo de ambientes selectos. No hay la cosa de, venga, toma, que está la concesión y a ver, dame mi cheque de 5%. No, las cosas se mueven a través de triangulaciones, que siempre son mucho más difíciles de demostrar. ¿Cómo demuestras? En el ejemplo que les he puesto de la conferencia por 1 millón de euros la media hora, ¿cómo demuestras que hay corrupción? ¿Cómo demuestras que esa triangulación, conferenciante, asociación, donante de la asociación, que a la vez era el que hace años recibió un contrato público, cómo demuestras que ahí hay una causalidad, una vinculación? Es muy complicado, por eso se hace así, precisamente para evitar el escrutinio. Yo no digo que en el caso de Ernst & Young estemos ante una cosa similar, pero me llama mucho la atención que una consultora internacional como Ernst & Young le pague 100.000 pavos a Zapatero entre 2016 y 2018, porque no veo la rentabilidad directa. ¿Qué rentabilidad sacó Ernst & Young? Por eso me pregunto, seguramente no es así, porque Ernst & Young es una empresa honrada y seria, pero me pregunto si no estaremos ante simplemente una de esas triangulaciones raras que responde a algo que Zapatero hiciera en su día en beneficio de algún tercero o... En fin, quienes no ven las cosas económicamente muy claras son las empresas españolas de defensa. Cuando uno juega con pólvora ajena, pues, y con dinero ajeno, pues puede hacer lo que quiera. Cuando juegas con dinero propio, te tientas más los bolsillos antes de hacer una apuesta. Pero cuando apuestas con dinero ajeno, puedes permitirte todos los lujos que quieras. Y es lo que hace Sánchez. Sánchez apuesta con dinero ajeno, apuesta con el dinero de los españoles. Las cosas que hace Sánchez tienen consecuencias, pero no para él, las tienen para otros. Así que a Sánchez no le importa. Escuchen lo que está pasando con las empresas españolas de defensa. El pulso entre Estados Unidos y España en el ámbito de la OTAN empieza a tener consecuencias económicas en el sector de la defensa. Varias compañías españolas asumen ya pérdidas de contratos y prevén un menor acceso a proyectos internacionales por el menor compromiso de gasto en defensa de Pedro Sánchez. De momento, el gobierno mantiene su objetivo de destinar solo el 2% del PIB frente al 5% que solicita la OTAN a largo plazo y que exige el presidente estadounidense Donald Trump. Empresarios del sector advierten de que esta situación puede relegar a España dentro del reparto de contratos, al funcionar el sistema como un club en el que quien más aporta, más recibe. De hecho, ya se ha experimentado una caída significativa de la inversión estadounidense en España en los últimos meses. La COE insiste en que Estados Unidos seguirá siendo un socio clave y alerta del impacto de una crisis que puede afectar a la economía a medio plazo. Bueno, pues Sánchez puede permitirse todos los lujos, porque como ya he dicho, no apuesta con su dinero. Sánchez puede permitirse insultar a Trump, acordarse de la madre de los Estados Unidos, enfrentarse a Israel, recibir alabanzas de grupos terroristas como Hamas, irse a China cuando está Europa preocupada por la influencia china, o al menos tratando de fingir ante Estados Unidos que está preocupada por la influencia china. Sánchez puede permitirse hacer todo eso, porque las consecuencias no las sufre él directamente. ¿Cuáles son las consecuencias de que Sánchez diga, pues yo no contribuyo lo que contribuyen los demás al presupuesto de la OTAN? Bueno, pues las consecuencias son que, lógicamente, de cara posteriormente a adquisiciones que se hagan, a repartos de dinero, pues nos toca menos. ¿Y quiénes sufren de entrada ese tipo de marginación? Pues las empresas españolas de defensa, que lógicamente pintarán menos de aquí en adelante de lo que pintaban antes. Si España no contribuye a la defensa de la OTAN como el resto de las naciones, tampoco se la tendrá en cuenta como al resto de las naciones a la hora de hablar de contratos de defensa, desarrollos, etcétera.
etcétera, etcétera. Un momento, déjenme que me corrija a mí mismo, porque estoy diciendo que las cosas que hace Sánchez contra Estados Unidos, contra Israel, no tienen consecuencias para él, sino para otros, y por eso lo hace tan alegremente. No, en realidad no es así. También puede tener consecuencias para él. Y a lo mejor algunas de las cosas que estamos viendo, algunas de las colaboraciones, ayudas que desde el exterior se están prestando a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles de cara a impulsar ciertas investigaciones por corrupción, a lo mejor resulta que esas ayudas pues también tienen que ver con hacerle pagar a Sánchez personalmente sus desplantes a tanta gente. Enfrentarse al presidente del gobierno estadounidense no necesariamente es gratis para Sánchez personalmente. Enfrentarse al gobierno de Israel dedicándose a apoyar a los terroristas que tratan de acabar con Israel, pues tampoco es necesariamente gratis para Sánchez, personalmente me refiero. Y afortunadamente para España, pues yo creo que tanto Estados Unidos como Israel son perfectamente conscientes de que una cosa es el gobierno español y otra cosa es España. Eso no nos va a librar de que algunas consecuencias las suframos todos. Por ejemplo, las empresas de defensa españolas, porque claro, solo faltaba que encima de que no contribuimos a la defensa de la OTAN como los demás, pues sí nos tuvieran en cuenta para lo bueno en la misma proporción que los demás. Hay cosas que son inevitables. España sufrirá consecuencias por lo que está haciendo Sánchez. Ahora, Sánchez también las va a sufrir personalmente. Y cuando Sánchez se vaya, las relaciones con Estados Unidos y con Israel se normalizarán con mucha más rapidez de lo que algunos suponen. Bueno, estamos ante un gobierno que ya sabe que se va y por eso ha metido el acelerador en el tratar de colocar a gente en todas partes, porque casi no hay día sin que nos enteremos de que hay un amaño en una oposición. Escuchen. Les hablamos ahora de un giro en el presunto caso de amaño de las oposiciones al Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social. Un juzgado de La Coruña ha abierto diligencias para investigar las pruebas que se celebraron el año pasado, en el año 2025, y en las que 33 aspirantes obtuvieron las mejores calificaciones de toda España. Un hecho insólito y estadísticamente anómalo que hizo que el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por la socialista Elma Saiz, trasladase la información a la Fiscalía Provincial de La Coruña para que se iniciase una investigación. 5 meses después, el Ministerio Público apenas ha registrado avances al respecto y por este motivo un grupo de opositores afectados ha interpuesto una denuncia directamente ante el juzgado para reactivar este caso. Pero no solo eso, la sombra de sospecha se extiende también sobre otro proceso de empleo público en España, en este caso de Renfe. Varios participantes en la prueba de oposición a operador comercial de entrada en Renfe, celebrada el pasado 6 de junio, se optaban a 600 plazas y han denunciado irregularidades en el procedimiento que podría haber roto el principio de igualdad durante los exámenes celebrados en varias ciudades de forma simultánea. Concretamente hacen alusión a las pruebas de aptitud verbal, ya que en el examen 35 de las 36 preguntas planteadas coincidían exactamente con las facilitadas por una academia preparatoria, circunstancia que habría otorgado una ventaja competitiva a quienes tuvieron acceso previo a toda esa documentación en detrimento del resto de opositores. Amaño en oposiciones a la Seguridad Social, amaño en oposiciones de Renfe. Hace no demasiado veíamos amaño en oposiciones a Radio Televisión Española. Caramba, estamos ya en el sálvese quien pueda y esto se acaba, chicos, y eso es todo, amigos, y vamos a dejar colocado a todo el que podamos antes de irnos. Porque resulta llamativo el número de casos de amaños. Yo me imagino que algo de eso hay. Vamos, hace falta ser un poco lelo para no darse cuenta a estas alturas de que el tiempo de este gobierno está tasado, de que
por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que en 2027 repita, pero es que cada vez hay menos posibilidades de que llegue a 2027. Ya están distintos miembros del Partido Socialista exigiendo elecciones, el Congreso las exige, hay gente en los medios de izquierda, gente de la izquierda exigiendo elecciones, pidiéndole a Sánchez que dimita. Hay algún partido, como por ejemplo Junts, diciendo que debería irse Sánchez y dejar que el Congreso elija a otro socialista. Si alguien no percibe que esto se ha acabado, pues efectivamente es que es un poco lelo. Con lo cual, pues imagino, porque la inmensa mayoría de la gente no es lela, imagino que algunos están ya haciendo los cálculos. Oye, esto se acaba, pues a ver si colocamos a gente donde podamos. Y entonces te empiezan a surgir noticias de amaños de oposiciones en todos sitios. Madre mía, menuda desbandada. Bueno, ayer Abascal recibió a Milei en Madrid. Escuchen. Les hablamos ahora de la última visita de Javier Milei a España, ya que acudió a Madrid para participar en diferentes encuentros. El primero de ellos lo ha mantenido con el presidente de Vox, con Santiago Abascal, quien ha asegurado que siempre es un honor dar la bienvenida a España a su buen amigo Javier Milei. Y es que la alianza entre Santiago Abascal y Javier Milei es antigua, antes incluso de que Milei fuera nombrado presidente de Argentina. En España, Javier Milei será distinguido por la Universidad CEU San Pablo con la Medalla de Honor por su papel como economista y su contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica. Y además, Javier Milei mantendrá reuniones para promover inversiones en Argentina. Bueno, pues visita de Javier Milei a Madrid para ser premiado. Reunión con Abascal. Hay que recordar que cuando nadie daba un duro por Milei, quien apostó por Milei fue Vox, fue Abascal. Abascal y Milei pues son extraordinarios amigos, y mientras que en algún otro partido, me refiero al PP, su líder ni se molestó en felicitar a Milei cuando ganó las elecciones, pues sin embargo Milei sabe que antes y después de ser presidente de Argentina siempre ha contado con el apoyo de Vox y de Abascal. Lo de Milei no es un caso aislado. Vox ha hecho una apuesta absolutamente decidida desde hace muchos años por responder al mundo progre de la extrema izquierda con sus mismas herramientas. Había una coordinación transnacional de movimientos de extrema izquierda progre, plasmada primero en el foro Sao Paulo y después en su sucesor en México, el Foro de Puebla. Ante eso, ¿qué hizo Vox? Lanzar el Foro Madrid, aprovechar que España está en una situación enormemente ventajosa como puente entre Europa y América, que España está en una situación enormemente ventajosa como madre patria de tantos países hispanoamericanos. Y bueno, pues puso en marcha una organización internacional, el Foro Madrid, precisamente para plantar cara al Foro de Sao Paulo y al Foro de Puebla. Y la cosa ha funcionado. Si ahora miran ustedes hacia Hispanoamérica, resulta que en todas partes, o casi todas, están los aliados de Abascal, están los miembros del Foro Madrid. Milei en Argentina, Kast en Chile, Asfura en Honduras, De la Espriella en Colombia. Las cosas, cuando se trabajan, no siempre se consiguen frutos, pero otras veces sí. Desde luego, como no se consiguen frutos, es no moviendo un dedo. Eso Vox lo entendió perfectamente desde el principio y en el terreno internacional ha procurado mover todos los dedos posibles.
Y la verdad es que las apuestas que ha hecho pues han salido prácticamente todas bien. Bueno, en Estados Unidos, Donald Trump ha cosechado una victoria judicial importante que le permite continuar con su política de fin de la avalancha migratoria. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Estados Unidos con una doble victoria judicial para Donald Trump, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado a favor del gobierno estadounidense de Donald Trump en dos importantes casos, ampliando así su margen para restringir la inmigración ilegal. Por un lado, determinó que las decisiones sobre el estatus de protección temporal no pueden ser revisadas por los tribunales, una medida que afecta directamente a unos 350.000 haitianos y a unos 6.000 sirios, y por otro lado, avaló la práctica de rechazar solicitudes de asilo en la frontera antes de que los inmigrantes ingresen directamente en el país. Durante toda la etapa progre de gobierno en Estados Unidos, pues la cosa era, llega un inmigrante irregularmente a la frontera y entonces resulta que se considera que ha llegado a Estados Unidos y por tanto tiene derecho a misma protección que los habitantes de Estados Unidos, y tiene derecho a que se considere que al estar en Estados Unidos pues no se le puede echar si no hay un proceso judicial. Y dices, pero vamos a ver qué demencia es esta. Oiga, que ha llegado a la frontera, le estoy diciendo, no puede usted pasar. Pues no puede usted decirle que no puede pasar porque ya está dentro. Pero ¿qué me está diciendo? Bueno, el Tribunal Supremo pues ha aceptado los argumentos del gobierno de Trump y ha dictaminado que perdón, pero no. Si alguien llega a la frontera, eso no quiere decir que haya llegado a Estados Unidos, no quiere decir que esté en Estados Unidos. Está en la frontera, precisamente. Por tanto, el gobierno americano le puede decir, no, usted no entra, vuélvase por donde ha venido. Y si quiere entrar, pues siga los trámites legales oportunos. Pero esto de presentarte en la frontera, dice, oiga, que estaba por la calle, he visto su casa y aquí estoy, me tiene usted que dejar pasar. Dice, ¿cómo lo voy a dejar pasar? En mi casa. Dice, se siente, ya he llegado, así que me tiene usted que sentar a su mesa. Dice, pero por el amor de Dios. Bueno, pues así estaban las cosas en Estados Unidos, con todos los jueces progres pues tratando de, por la vía judicial, impedir que se prohibiera el paso a Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo ha dicho, no, quien llega a la frontera no está en Estados Unidos. Precisamente lo que se está discutiendo es, ¿te dejo pasar o no te dejo pasar? Y no tengo obligación de dejarte pasar. Si quieres que te deje pasar, sigue los trámites legales oportunos. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de Izan Garbín, y después breve pausa publicitaria y a la tertulia del día. El tiempo en Radio Libertad. El clima continuará con una situación de estabilidad, salvo por la presencia de unas bajas presiones en el noreste. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad en la península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico Oriental, el Alto Ebro e Ibérica Norte, en donde puede haber algún chubasco aislado. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos despejados en el sur. Las máximas, sin embargo, ascenderán en Andalucía y zonas de interior y descenderán ligeramente en el Cantábrico Oriental y la Comunidad Valenciana. Todavía se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a los 36-38 en el Valle del Ebro, también 34-36 grados en el este de la meseta, Baleares y puntualmente en otros puntos del este peninsular. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.